Bien, vamos a estudiar, estamos en nuestra serie del estudio de la Carta a los Romanos del apóstol Pablo y ahora estamos en la parte número 26. Y el título de hoy es La ley, origen y propósito. Hoy vamos a hablar de la ley. Adelante, Oscar. La ley de Moisés, establecida por Dios en la Escritura, además de los detalles de su contenido, revela su inconmensurable e insólito origen, así como el inesperado propósito, función y consecuencia de su existencia. Hoy nos vamos a meter completamente a este tema. Adelante, Oscar. Vamos a leer, Tom, si eres tan amable, el pasaje que hoy va a ser nuestra guía. Romanos 7, del 7 al 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Este es uno de los aspectos menos entendidos y más difíciles de comprender sobre la ley. Vamos hoy a abordar este punto que es tan importante. Adelante, Oscar. Existen tres aspectos fundamentales de la ley que son mencionados en el pasaje que hoy estudiaremos y que serán los temas de esta enseñanza. Número 1, la ley y su origen. Número 2, la ley y su función. Y número 3, la ley y el pecado. Quiero decirte que de estos tres nos vamos a concentrar sobre todo en el primero. También vamos a abarcar los otros dos, pero el primero es el punto fundamental de lo que vamos a estudiar y lo vas a entender una vez que lo abordemos. Adelante, Oscar. Vamos a la ley y su origen. Siguiente. Tom. Bueno, en realidad es el mismo pasaje que hemos leído, pero yo quiero enfatizar la frase que aparece en color violeta claro, que dice, aprovechándose del mandamiento. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Sí, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado aprovechándose del mandamiento. Y este punto lo vamos a abordar de manera específica. Ya lo leímos, por eso no lo vamos a volver a leer, pero ya lo leímos. Adelante, Oscar. Nos adentraremos a las profundidades de la revelación del Espíritu en la Escritura en este primer tema de nuestro estudio y haremos un acercamiento en este pasaje a la frase pero venido el mandamiento, que nos llevará al inconmensurable origen de la ley en la dimensión eterna, antes incluso del comienzo del tiempo, de la materia y de esta creación. Allá vamos a ubicarnos, antes de la frase del inicio de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de ese momento, ahí nos vamos a ubicar. A lo largo de las profecías de la Biblia podemos identificar al amor de Dios como único origen formado por 5 diferentes perspectivas. Todo es el amor de Dios, pero hay 5 perspectivas distintas que hoy vamos a estudiar sobre el mismo amor de Dios. Adelante, Oscar. El amor por el pecador a pesar del pecado. Lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos ahora, Dios no tiene ningún conflicto, no odia al pecador.
odia el pecado. El conflicto de Dios con el pecador es que tiene el pecado. Lo que Dios quiere es que el pecador renuncie a su pecado y entregue su pecado y lo pueda redimir con el instrumento de redención que Él mismo brindó en la cruz del Calvario. Así es que este es el punto fundamental de todo esto, el amor por el pecador. A pesar del pecado, pusimos como ícono una papa caliente, ¿no? Una papa quemándose. Número 2, el amor redentor al mundo. Dios ama al mundo con un amor redentor. Significa, pagó por sus pecados. Número 3, el amor hacia sus hijos redimidos. También tiene un amor especial Dios hacia los hijos redimidos que aceptaron o aceptarán esta salvación. Y el siguiente, el amor a quienes lo glorifican viviendo. O sea, que tu vida, al glorificarlo a Él, te permite descubrir una relación de amor en una perspectiva completamente distinta. Por eso estamos hablando de 5 perspectivas de un mismo amor. No es que Dios ame diferente, no. Es que hay 5 perspectivas distintas sobre ese mismo amor. Y el último, el amor fiel que trasciende el tiempo. Que finalmente, si somos técnicamente hablando, este último es el que abarca a todos, pero este último solamente lo podremos descubrir en la eternidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Por eso es que decía que nos vamos a adentrar, porque cada uno de ellos tiene su propia visión que es necesario descubrir. Adelante, Oscar. Vamos al primero, el amor por el pecador a pesar del pecado. Esta es la papa caliente, la papa quemándose, que representa el pecado, ¿no? Cuando tú traes el balón, todo mundo te cae. Pero si tú le pasas el balón a otro, el otro es el que a todo mundo le va a caer ahora, porque ya trae el balón. Pues así sucede con el pecado. Cuando traes el pecado, tú traes la condenación. He ahí el punto. Claro, cuando ya eres salvo y ya tú has sido redimido y tienes pecado, porque lo agarras otra vez, mientras permanezca en ti la justicia divina a través de tu conciencia y del trabajo del Espíritu, no te van a dejar en paz. Porque sabes que tú ya eres redimido y tienes algo que tú no debes tener ahí. Y te está obstruyendo, te está limitando, te está afectando en tu relación con Dios. Así es que vamos a hablar del amor por el pecador a pesar del pecado. Adelante. Es necesario que tengamos en cuenta el escenario y entorno del mundo en los tiempos en que la ley fue conocida ante Israel y ante el resto de las naciones. Estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, cuando fue dada la ley a Moisés, cuando una infinidad de prácticas idolátricas, mitos y notables actividades demoníacas cubrían la tierra como una densa atmósfera de confusión. Por eso es tan difícil que en los tiempos modernos juzguemos el proceder de Dios en tiempos antiguos, porque no tiene nada que ver la sociedad que había en ese entonces con la sociedad de hoy. Había toda una atmósfera putrefacta de actividad de demonios. Todo era idolatría, todo, absolutamente todo era idolatría. Hoy la idolatría ha cambiado de escenario, pero absolutamente nuestra mente, el pensamiento humano ha ido evolucionando. Eso sí ha evolucionado porque Dios lo ha permitido. Él mismo lo profetizó diciendo: la ciencia aumentará. Significa el conocimiento evolucionará. Pero vamos a analizar cómo estaba el mundo cuando la ley fue dada a Moisés. Egipto era entonces una potencia mundial. Dale un clic, Oscar. De 1500 años de antigüedad. Ahí está Egipto, mira, más o menos donde cayó
Anubis, ahí está, ahí, el dios de los muertos. Bueno, claro que viene al caso, ¿verdad? En Mesopotamia, dale un clic, Oscar, era más longeva, en Asiria era más longeva aún, ahí hay un icono que representa a Siria, y regía los territorios del Medio Oriente. Babilonia, otro clic por favor, los del centro, y Elam, otro más, pusimos una alfombra mágica porque es el origen de los persas, y Elam gobernaba un poco más al sureste. Macedonia y Fenicia, vamos a ponerle un clic, Oscar. Macedonia, digamos que podemos identificarla como los griegos, como el imperio griego posterior, ¿no? Macedonia y Fenicia. Los fenicios eran vamos a decir, los gobernantes de los mares de ese tiempo. Oscar, otro clic, pusimos ahí como icono un barco fenicio. Se disputaban la regencia del mar Mediterráneo, y el reino de Mitanni al oeste de Turquía y los hititas al este contendían con Siria, Oscar, por las costas del Golfo de Chipre, ahí están dándose de guamazos, y los pueblos cananeos. Este era el panorama del mundo de ese tiempo. Así estaba el mundo en ese tiempo cuando la ley de Moisés finalmente fue revelada. Siguiente, Oscar. Bien, este era el mundo en el que la ley de Dios, dada a Moisés, vino a ser el faro de cordura y salvación en aquella neblina. La dimensión y profundidad de la ley fue una sorpresiva novedad que se oponía y evidenciaba el engaño que reinaba en la mayoría de las naciones de ese tiempo. La sorpresa de Rahab, la mujer ramera de Jericó, es un claro ejemplo del testimonio e impacto que la ley de Dios tuvo en ese tiempo en las naciones de su entorno, también los gabaonitas, ¿no? O sea, había muchas naciones que estaban impactadas por la ley de Israel, la ley dada por Dios a Israel. Era una novedad. Hay un solo Dios, lo tienes que adorar de esta única manera. Cuidado con estos detalles. No te metas con tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando allá toda la onda era la defensa más grande, ¿no? Como me decía una tía que vivía allá por Monterrey, que era la ley del norte. La defensa más grande pasa. El carro, ¿no? El escenario en el que hoy vivimos ha cambiado. La ley de Moisés ha sido cumplida y ha acabado su regencia. Ya no hay la ley de Moisés ya está cumplida. Pero desde su final y cumplimiento, la nueva ley de Cristo, su perdón, amor y misericordia, se encuentran vigentes, anunciando al mundo que hay un solo camino de salvación y que la puerta está aún abierta. A todo el mundo. Oscar, vamos a leerlo. Tom. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es fundamental este pasaje. Este pasaje es el pasaje de los pasajes de los pasajes, porque aquí definitivamente Dios revela cuál es el origen de la ley. No quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Este siempre ha sido el origen. Claro, de pronto tú lees en la Escritura que Dios le pide a Moisés que acabe con una gran cantidad de pueblos en la tierra prometida. ¿Y por qué Dios querrá algo así? Tú te vas a Deuteronomio 20 y de pronto lo descubres. ¿Por qué Dios querría acabar con los pueblos? Las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida.
sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Y aquí viene por qué. Porque siempre la pregunta, si Dios es puro amor, ¿por qué mandó a matar a las, no? Para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Y pequéis contra el Señor tu Dios. Un día puse un ejemplo. Imagina al familiar que más ames. Yo no sé a quién amas más en tu corazón, pero quiero que en tu mente visualices al amor más grande familiar tuyo pegado a ti, a la persona que más ames en el mundo, a la que más ames, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, quien sea. Imagina a esa persona. Ahora imagina que hay un complot que tú escuchas y te enteras en un café que no debiste haber escuchado, y oyes que mencionan a esa persona y escuchas que lo van a matar. Y sabes que lo van a matar. Entonces te apuras, pagas la cuenta y llegas al momento exacto donde van a apretar el gatillo y van a matar a la persona, y tú tienes la oportunidad de evitarlo, pero tienes que matar a la persona que la va a matar. ¿Qué harías? Estamos hablando en un escenario humano, ¿eh? Claro que cualquiera de nosotros diría, oramos a Dios y Dios se encarga. Sí, vamos a hablar de un escenario humano. ¿Qué harías? Para que yo pueda dar la ilustración de lo que quiero decir. ¿Qué harías? ¿Eh? Bueno, esa es una muy romántica, pero no puedes hacer eso. No te puedes poner en su lugar porque tú nada más tienes un solo tiro, lo tienes enfrente y está a punto de dispararle. Y tú no puedes permitir que le dispare. Además es un perverso. Bueno, es que eso en el momento está muy duro, ¿no? Que pues lo matas. Ni siquiera lo piensas. Ni siquiera lo piensas. Lo matas porque el tipo ya decidió que va a matar a la persona y tú estás en el momento justo para poderlo salvar. Esto es lo que sucedió a los pueblos aledaños. Cuando Dios dijo, tienen que exterminarlos. Ya han tomado una decisión, ellos no van a cambiar su decisión. Dios ya sabía que no iban a cambiar su decisión, pero nuestra pobre, raquítica, ilimitadísima capacidad de pensamiento, no se nos ocurre que Dios ya sabe qué va a decidir cada persona. Entonces, cuando Dios dice, deshazte de estos pueblos, no está haciendo una injusticia a Dios. No, está quitando aquello que impide su proyecto de amor. Está acabando con aquello que tiene que quitar para que el proyecto de amor que está generando pueda llevarse a cabo. Si no, ¿cómo? O sea, la maldad está esparcida en todo el mundo. Todas las personas es lo mismo con el arca, con Noé. Tuvo que exterminar a toda la humanidad de ese tiempo, a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad ya había concertado todos y cada uno de ellos lo que iban a hacer. Completamente en contra de Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Intervino para evitar que se propagara la mentira y la maldad y poder generar su proyecto de amor. Este es el punto. Generar el proyecto de amor es el punto. Siempre se ha tratado del amor. Claro, uno tergiversa todo por nuestra limitadísima capacidad de entendimiento, sobre todo del conocimiento de Dios. Entonces siempre que hablas muy a menudo que cuando hablas con una persona sobre el amor de Dios, no falta ese argumento. ¿Y por qué Dios mandó matar
¿Por qué Dios permite que muera? Dime, ¿por qué las bombas radioactivas? ¿No? Dime. Pues ¿por qué? Porque tú has dejado a Dios. Porque el hombre ha dejado a Dios. Porque el hombre en su cotorreo no quiere nada con Dios. Que ha generado un mundo de terror. Literal, este es el mundo del Halloween. Es un mundo de terror. Tuve la oportunidad en los pasados días de hablar con una de las maestras, de las personas que tienen una cierta responsabilidad en la escuela modelo, en la universidad. Y sucedió que esta persona tiene a su hija dentro de la escuela de la universidad y su hija es mi alumna. O sea, ella ya sabía, pero yo no sabía nada y además me lo dejó ver como cuando abres las cartas del póker, ¿no? Ya valí, ¿no? O ya gané. Voy con todo. Bueno, así fue. De pronto, ella poco a poco me empieza a decir, hasta que me dice quién es, y me dice, estoy en guerra con ella, estoy en guerra con mi hija, porque no quiere entender que puede generar recursos económicos con su talento. Y yo me quedaba pensando, talento de dibujo, por supuesto. Yo me quedé pensando, si no vayan a pensar en otra. Yo me quedé pensando, qué horrible tener una guerra en casa porque quiero imponer mi criterio y mi forma de pensamiento a otra persona que no tiene ni por asomo esa visión. Olvídate de la capacidad, la visión. Entonces, me decía esta mujer, esta mamá, de plano, definitivamente yo ya, de hecho, ya renuncié a ayudarle. Me di por vencida. Ya le dije a mi marido, ya no sé. Si quieres tú ocúpate, yo ya no puedo. Porque estoy en guerra, dice. A ver si usted me puede ayudar. Entonces, ella quiere que yo tome partido como parte de su ejército contra su hija. Eso nunca lo voy a hacer. Jamás lo voy a hacer. Yo me voy a aliar con ambas para lograr que ambas entiendan que esa relación que llevan solamente se va a deteriorar. Necesitan a Cristo, por supuesto. Claro, te estoy hablando de una ventana en donde pude asomarme de una familia. Pero si nos vamos alumno por alumno, tú ves el terror, ves el mundo de Halloween, ves lo que estamos platicando aquí. Así es que este pasaje es la clave para ubicar que detrás de todo lo que Dios hace, este es su objetivo. Primero es su origen. No quiere que nadie perezca. De aquí emana todo. Es paciente para con todos. No quiere que nadie perezca, y aquí viene el propósito, sino que todos procedan al arrepentimiento. El origen es que no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca. Hay otro pasaje que dice, porque no busco la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de su impiedad. Siguiente. ¿Ya lo leíste, Beato? ¿O nunca te dejé leerlo? Sí, ok. Bien, esta es una ilustración del trabajo completamente oculto que Dios lleva a cabo en el tiempo,
en el mundo, cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, Él sabe qué está haciendo, está trabajando en tu vida, a través de tu vida está trabajando en otra vida, siempre está trabajando. El objetivo de Dios es convencer a las almas de subirse al bote que les va a evitar la destrucción final, que llegará sí o sí. Una de las cosas, hay dos cosas que a mí me convencen absolutamente de esta verdad. La primera es que la Biblia dijo que si yo conocía a Cristo, mi vida iba a cambiar, y cambió completamente. Yo no hice nada, no me mentalicé, no entré a una reunión y me puse yo en calidad de autosugestión y decir, no hice eso. Simplemente le pedí a Dios que entrara en mi corazón, le pedí perdón y yo salí de ahí sintiéndome completamente ligero, sabiéndome perdonado, seguro, con un corazón nuevo, feliz. Ya no había la carga, ya no había ese sentimiento de culpa, de inseguridad, de insatisfacción. Yo tenía ahora una plenitud inexplicable, yo estaba feliz, estaba lleno, estaba perdonado y no entendía qué estaba pasando. Solamente le pedí perdón a Dios, le entregué mi vida. Eso es lo que hice. Yo estaba llorando. De hecho, no quería abrir los ojos cuando la persona acabó de orar, porque yo estaba completamente mojado de los ojos. Y me daba pena que me vieran con los ojos empapados. Entonces me quedé ahí un rato haciéndome como que así, ¿no? Para poder incorporarme. Y después, ya que salíamos, yo estaba pensando, le tengo que decir a esta persona que no sabe el regalo que me dio. Pero cuando estuve con él, su saludo completamente muy cálido, pero no me permitió Dios decirle nada más que gracias por todo, que Dios te bendiga, me dijo. Tenía muchas ganas de decírselo, pero ya no pude decírselo, porque entendí que él no era la persona que me había dado el regalo, había sido Dios quien me lo dio. Este es el trabajo que Dios hace en cada persona. Y la segunda cosa que me convence absolutamente de la verdad es que todo lo que dijo la Biblia que iba a pasar está pasando. Pero exactamente, o sea, no lo puedes creer. El Apocalipsis dice que van a quedar los reyes del Oriente, China y sus aliados, Gog y Magog, que es Moscú, que es Rusia, con sus aliados, los hijos de Benjamín, que son los árabes, ya están en alianza. O sea, todo está aquí, ¿no? Que iba a resurgir el Imperio Romano, que jamás hubiéramos pensado con la Unión Europea que esto iba a pasar. De pronto en los 90s escucho que ya se tenían la idea, desde los 80s se empezaba a comentar este punto, pero en los 90s fue que finalmente se logró y en el 99 salió el euro. En el 2000, bueno, en el 99 salió una especie de pre-lanzamiento y en el 2000 se afianzó. Entonces he visto yo la profecía cumplirse ante mis ojos, pero literalmente. Y no creas que figuras que como Nostradamus, ¿no? Que por ahí el gallo iba a aparecer, entonces el gallo pues puede ser Roma, ¿no? O Galia. No. Profecías concretas, con nombre y apellido. Oscar. Bien. La ley originalmente era un molde que tenía la forma de Jesucristo. Ese molde era imposible de llenar con alguna forma diferente. Si alguno pretendía llenar la ley, debía cumplir no solo con todos los mandamientos sin fallar en lo más mínimo, sino además debía cumplir de manera total y perfecta con el sacrificio redentor por toda la humanidad ante la justicia de Dios que la ley contempla. Ah, sí. Sí. Eso es lo que tenía que hacer la persona que cumpliera la ley. Terminar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la ley contempla los sacrificios mesiánicos, los sacrificios redentorios.
La ilustración de este molde único aclara que nunca se pretendió que hombre alguno cumpliera con la ley, sino que todo ser humano viera en la ley todo aquello que le falta y que no se parece a Cristo, como un espejo que muestra no solo el modelo frente a nosotros, sino todo aquello que está muy lejos de parecerse a Él. Ese era y es exactamente el origen y el propósito de la ley y también de toda la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, Oscar. Tom. Segunda de los Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Este pasaje hace referencia a esto que acabamos de mencionar. Tú vas a la Biblia y la Biblia tiene la forma de Cristo y toda la ley lo contempla. Y lo que tú ves allí es todo lo que te falta y que Dios te revela a través del Espíritu Santo sobre aquellos aspectos que tú y yo tenemos que ir moldeando, o sea, a través de la gracia de Cristo, por supuesto, nosotros no, pero ubicando para que Él pueda hacer esa labor de moldear a Cristo en nosotros. Siguiente. Vamos al segundo punto, el amor redentor al mundo. Siguiente, Oscar. Si pudiésemos personificar al concepto absoluto del amor, hacerlo una persona, para preguntarle su sentir sobre el amor de la sociedad humana, se encogería de hombros y lo resumiría en una frase como esta: el amor del ser humano es injusto, interesado, egoísta, emocional y selectivo. Depende de intereses egoístas y selecciones de amor emocionales e interesadas. No existe entre los hombres y mujeres de este mundo un amor puro, absoluto, dispuesto a entregarlo todo de manera desinteresada. No. Si preguntáramos después al amor absoluto personificado, a la persona que representa el amor absoluto, acerca del amor que Dios ha manifestado a la humanidad, quedaría sin palabras. En este punto, el amor personificado, al intentar dimensionar y describir al amor de Dios, solo podría alcanzar a decir Jesucristo. Jesucristo engloba todo el amor, todo aquello que Dios quiere expresar, todo aquello por lo que Él mismo manifiesta en su esencia, es Jesucristo, es la obra, y así lo dice Él, esta es la obra que creáis en el que Él ha enviado. Siguiente. Tom. Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Exactamente. Nunca podremos dimensionar de manera correcta el amor de Dios, jamás. Será la gran incógnita para siempre. Solamente podremos disfrutarlo toda la eternidad. Oscar. Mientras la humanidad continúa su absurdo esfuerzo para evitar y reducir el efecto histórico, físico e intelectual de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, la manifestación del testimonio de Jesús en sus hijos humanos hará evidente lo inconmensurable de su amor y la locura inexplicable del rechazo de la humanidad. Así es. Siempre hay un testimonio así. Su conclusión sería: no es posible definir o explicar de otra forma el amor de Dios por la humanidad. Todo se dirige a Jesucristo. Pero tampoco es posible explicar el rechazo de la humanidad
hacia el amor de Dios y menos ante la deuda impagable con la justicia divina. Esto sí que es absolutamente ilógico. ¿Tienen frío? ¿Al revés? ¿Tienen calor? Ahorita. ¿Le estás poniendo frío? No, le he subido un grado nada. Algunos tienen un poquito de frío. Ok. Excelente. ¿Sí se logró? ¿Eh? Este es como el que cuenta los chistes, ¿no? Y dice 27. Y ja, 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 ja. Y otro que dice 40. Es que no tienes gracia, mi estimado. Así está este. Llega. ¿Ya viste cuál era el problema, verdad? Yo no. Yo no sé qué hizo Oscar que tú no hayas hecho, pero le funcionó. Bueno, así es. No es posible explicar el rechazo de la humanidad hacia el amor de Dios y menos ante la deuda impagable con la justicia divina. Tarde o temprano todo ser humano capaz de decidir racionalmente tendrá que pasar por la cruz de Cristo y tomar una decisión con respecto a su oferta de salvación. Tarde o temprano, no va a haber de otra. Oscar. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo es la expresión del amor de Dios. Siguiente, Oscar. Tom. Juan 3, del 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Así es. Este es el juicio. De eso se va a juzgar a las almas que no hayan querido aceptar a Cristo. De que la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron ir a la luz. Ese es el verdadero punto. Nada más. Y Dios va a respetar esa decisión. Él va a respetar la decisión. Él se va a retirar y las va a dejar en la sentencia que ellas mismas propiciaron. Las personas piensan que Dios va a ser el que los va a, o sea, que en cierta forma los echará al infierno. No, Dios simplemente los dejará en el lugar que ellos escogieron, que es la destrucción final de todo. Todo va a terminar en destrucción. Y hacia allá va el mundo. Pero hay una escalera que evita eso. Vamos a verlo, por favor, Oscar. Aquí está la ilustración. Todo el mundo va a la destrucción. Allá se ve al final la destrucción. Y todos van a pasar de pronto por Cristo. Ahí están las señales. Alto, alto, alto. Ahí está. Hay algunos que van a escalar por encima y se van a ir. Y no pasa nada. Otros que van a decir, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Y no van a llegar a ningún lado. También van a seguir el mismo camino por allá. Solamente hay una forma de subir y es a través de la cruz. Y solamente quienes acepten esta redención se van a poder salvar. Así es que ese es el camino que lleva toda la humanidad. Así es. Por aquí todos, sin excepción, tendrán que pasar. Oscar. Número 3, el amor hacia sus hijos redimidos. Ahora vamos a ver la perspectiva
Vamos a ir haciendo un zoom cada vez más amplio. El amor de Dios es el mismo, ¿eh? Lo que cambia es la perspectiva. Esto sí lo quiero aclarar. No es que Dios tenga 5 amores diferentes, no. El amor de Dios es el mismo. Son 5 perspectivas distintas del mismo amor. Uno de los errores más difundidos de la historia de la humanidad incrédula es la idea de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Esta grave imprecisión es aclarada en su totalidad en la misma Escritura, cuando Dios guía al apóstol Juan a escribir: solo aquellos que le reciban creyendo en su nombre alcanzarán la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí Dios hace una notable división entre sus hijos, los creyentes salvos que le han recibido en el corazón a través del nuevo nacimiento, y sus criaturas, los seres humanos que aún no lo han hecho, que nunca lo hicieron o que no lo harán. Durante toda la Escritura, pasando por Abel y Caín, Moisés y Faraón, los apóstoles y los fariseos, Dios hace una clara distinción entre sus verdaderos hijos y el resto del mundo. Esta es la tercera perspectiva. Oscar. Tom. Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ya todas las dudas deben terminarse con este pasaje, porque aquí todo se aclara. Siguiente, por favor, Oscar. Es necesario aclarar que la perspectiva divina es eterna, por lo que debemos tener en cuenta que Dios tenía conocimiento perfecto desde antes de crear el universo sobre quienes aceptaríamos su salvación. Dios mismo hace esta distinción en su palabra, hablando de un amor especial para sus hijos y su pueblo. El amor de Dios es el mismo. Ese amor especial es la perspectiva de aquellos que lo reciben. Como Juan, que se sabía el discípulo amado. No es que Jesús amara más a Juan que a los demás, no, es que Juan se sabía amado. Por eso se le llama el discípulo amado. Jesús amaba a los 12 apóstoles por igual. Pero Juan entendió perfecto este amor y se lo adjudicó. Así es. Es precisamente este amor del que emana la frase de Jesús hacia los fariseos de su propio pueblo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sucede lo mismo con aquella declaración: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es verdad que Dios ama al mundo en su totalidad de tal manera que entregó su vida por su proyecto de salvación, pero ama de forma única y especial a quienes sabía Él de antemano que finalmente seríamos suyos. Esta perspectiva solamente la podemos adoptar quienes recibimos el amor de Cristo en nuestro corazón. Esta perspectiva solamente nosotros la podemos adoptar. Un amor único, incondicional, que podemos descubrir nosotros que nos sabemos amados por Él, cuando nos entregamos a este amor de Él que Él tenía preparado para nosotros. Repito, el amor es el mismo. La perspectiva es la que cambia. Siguiente. Tom. Jeremías 31, del 3 al 4. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Aquí está clarísimo. El Señor le dijo específicamente a su pueblo: con amor eterno te he amado. Este es un amor diferente al amor de Dios cuando se entregó por su pueblo, por todo el mundo, ¿no? Pero este amor concreto, el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel, lo hizo suyo. Oscar. Número 4, el amor a quienes lo glorifican viviendo. Siguiente, Oscar. Tom.
Primera de los Corintios 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esta es la cuarta perspectiva. La gran sorpresa que nos espera. Óscar. Dios no dejará nunca de sorprendernos. Toda la eternidad seremos sorprendidos constantemente y su amor no es la excepción. Cuando pensamos tener una idea de su dimensión, hace el anuncio de una nueva selección de su amor para aquellos que le aman. Una nueva perspectiva para aquellos que le aman. Una nueva selección, un nuevo departamento de su amor. Su amor es el mismo, pero el departamento ha cambiado ahora. Ahora es un pequeño grupo. Recapitulemos. Dios ama a todo el mundo y creó la ley para dar a entender a la humanidad que tiene la necesidad de salvarse del estado de pecado en el que vive. Todos hemos pecado y necesitamos de un Salvador, descrito en la misma ley y que manifestó nuevamente, según, entregar su vida para salvarnos. Su amor al entregar su vida para salvarnos. Pero la Biblia revela que Dios tiene aún un amor eterno por quienes aceptarán su salvación y existe un amor distinto aún y más profundo para aquellos que le aman y viven guardando su palabra. Zoom sobre zoom sobre zoom sobre zoom del amor de Dios. ¿Qué cambia? La perspectiva. Lo que tú quieras creer del amor de Dios en tu alma. Eso es lo que cambia. Aquí el ingrediente eres tú. El amor de Dios ahí está. El ingrediente es tu decisión. ¿Qué perspectiva vas a elegir del amor de Dios a través de su palabra en ti? Óscar. Tom. Juan 14, del 23 al 24. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí Jesús hace énfasis en que este es el punto, su palabra y el amor a ella. ¿Y cómo se manifiesta nuestro amor a Cristo? Guardando su palabra, viviéndola. Esta es la cuarta perspectiva. Óscar. Bien, vamos a ver ahora en esta gráfica las 5 perspectivas. Ya hemos mencionado 4 y vamos a ver también la quinta de una vez y que va a ser el quinto tema ahora. Adelante, Óscar. Dios ama a todo el mundo. Definitivamente, Él todo lo que hace es por amor al mundo. Y en este amor al mundo, Él hace una segunda perspectiva. Entregó su vida para salvarlo. Y anunció que entregaría su vida para salvarlo y la ley lo contempla. Y la ley lo dice. Y entonces viene el tercer aspecto, aquellos que reciben la redención del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos todavía tienen una perspectiva más íntima sobre este amor de Dios, pero hay uno todavía más, aquellos que guardan su palabra y que aman su palabra y la viven todos los días. Y estamos a punto de entrar a la quinta, que habla del amor que siempre, siempre, siempre purifica y no dejará de purificar por toda la eternidad. Ese amor lo vamos a conocer llegando a la eternidad. Óscar, el amor fiel que trasciende el tiempo. Ese amor lo vamos a descubrir el día que lleguemos a la eternidad. Óscar. Y es precisamente ahora cuando Dios nos sorprenderá más.
dentro de toda esta maravillosa profundidad de su amor, falta el definitivo, el amor inconmensurable de tenernos con Él eternamente en un abrazo infinito de dicha y plenitud. Imagina un abrazo consolador de tal magnitud que descubras que todo lo que siempre anhelaste, aún tus anhelos más íntimos y secretos, todos tus deseos y aspiraciones ideales, encuentran en ese abrazo su cumplimiento absoluto y perfecto. Pero además, por si no fuera suficiente ya, la plenitud de este abrazo permanece y será para siempre. Esta es una manera terrenal de describir el amor de Dios, abrazando nuestra alma en nuestra vida dentro de la dimensión de la eternidad. Oscar, vamos a leerlo. Tom. Apocalipsis 21, del 3 al 7. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese abrazo. Vamos a verlo, Oscar. La puerta de la eternidad. La representamos como una puerta normal, no pasa nada. Vamos a abrirla, Oscar. ¿Te imaginas ese abrazo llegando con él? Todos tus anhelos, todos tus deseos, toda la plenitud que siempre quisiste, están fundidas en este abrazo. Esa será la llegada a la eternidad. Ahí derramaremos las últimas lágrimas por todo lo que Dios pudo haber hecho en nosotros. Pero también habrá lágrimas de felicidad por el encuentro precioso y permanente con Jesús. Oscar. Tom. Apocalipsis 3, 8 y 10. Yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Qué impactante momento. Oscar. Bien, vamos ahora a la ley y su función. Segundo tema de hoy. Siguiente, Oscar. La función y propósito de la ley es llevarnos continuamente al arrepentimiento, desde la primera vez para salvación eterna hasta cada una de todas las demás para salvación del buen depósito invertido por la gracia de Dios en nosotros a través del trabajo del Espíritu Santo. Cada uno de los 10 mandamientos son los 10 pilares fundamentales de la ley natural de nuestra conciencia. Los primeros 2 han sido erróneamente intercambiados por la ceguera e incredulidad del hombre. De un resumen que Jesús hizo de la ley, amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a uno mismo, es un resumen total de los 10. Y de ninguna manera
suplen a los dos primeros que condenan la idolatría y la infidelidad hacia Dios. Este es un error muy común, vamos a aclararlo, Oscar. Estos son los dos primeros mandamientos. Éxodo 20, del 3 al 5a. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. ¿No serás infiel a mí? No serás infiel a mí y no te harás ídolos para suplir de ninguna manera la confianza que tú me debes tener a mí. Esos son los dos primeros mandamientos. Y tradicionalmente ahora se han cambiado por amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos no son estos dos, no sustituyen estos dos primeros. Esos dos mandamientos son el resumen de toda la ley. Esos dos mandamientos son el resumen de los 10. No sustituyen estos dos. Estos dos no pueden quitarse. Porque Dios está hablando de fidelidad y está hablando de no poner tu confianza en otras deidades, personas, ídolos. Por lo tanto, no se pueden sustituir. Vamos a verlo, Oscar. Tom. Mateo 22, del 35 al 40. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿No sustituyen a los otros dos? No. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y entonces Jesús dice, son dos. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley. O sea que estos dos mandamientos abarcan toda la ley, no sustituyen a los primeros dos. Oscar. Tom. Aquí está. Vamos a ver ahora en qué lugar se menciona. Nada más quiero decirte que los 10 mandamientos se mencionan en Éxodo 20. Éxodo 20. Y aquí tenemos Deuteronomio 6 del 4 al 6. Es otro momento, es otro lugar, y Dios le dice esto al pueblo de Israel. Ya se fue la imagen. ¿Yo moví algo? Ahí está. Adelante, Tom. Ahora sí, vamos a ver esta mención aparte de los 10 mandamientos que se menciona. No está Dios mencionando los 10 mandamientos cuando habla de esto. No, esto es aparte. Adelante. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo dijo Dios en otro momento a Israel. Y Jesús toma esta frase de Dios y la repite como parte del resumen completo de la ley. Y hay otra más adelante en el libro de Levítico. Oscar, por favor.
que habla del prójimo. Es Levítico, no es Éxodo 20 donde están los 10 mandamientos, es Levítico, es otro momento, es otro lugar. Por favor, Tom. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando Dios de cómo tiene que actuar el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Que tradicionalmente pusieron estos dos porque Jesús los mencionó y intercambiaron por los otros dos mañosamente para poder justificar la idolatría. Porque dice el segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna cosa semejante, ni del cielo, ni de la tierra, ni a San Juditas, ni al niño de Atocha, a nadie. Siguiente. Y ahora vamos a hablar sobre cómo estos dos pasajes, concretamente el de amarás a tu prójimo, cumple prácticamente la ley. Romanos 13:9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo dice clarísimo, por si había dudas. Bien, vamos al tema. Por favor, Oscar. El propósito de la ley es llevar a la humanidad al arrepentimiento para poder salvarla. La única manera de acceder a la salvación es mediante un cambio de corazón, un cambio de mente, producido por una nueva naturaleza que revive el alma, como solamente puede ocurrir ante la presencia y el trabajo de Dios dentro de nosotros por medio de su gracia. Este milagro es el mayor anhelo de Dios y la ley ha sido una herramienta ideal para llegar a todas las almas alrededor de la tierra con el mismo mensaje. Jesús lo predicaba: arrepiéntanse porque Dios quiere salvarlos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Dios quiere salvarlos, arrepiéntanse porque Dios quiere salvarlos. Pero el arrepentimiento no es exclusivo para la salvación eterna. De hecho, es indispensable para mantener una buena relación con Cristo, confesando cada momento nuestra vida a Él. No solamente es para los incrédulos que se tienen que arrepentir para convertirse, no, también es para nosotros los creyentes que constantemente tenemos que estar limpiando nuestro corazón, envenenado con me dijo, no me dijo, le voy a dar, no le voy a dar, le voy a hacer, no le voy a hacer. Ya sabes. Oscar. Tom. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Aquí está, aclarado el asunto. Adelante, Oscar. El tercer tema, la ley y el pecado. Adelante, Oscar. La ley, que tenía el principal propósito de llevar al arrepentimiento a la humanidad, desde la época de Moisés hasta Jesucristo, no pretendió jamás que alguno lograra cumplirla, sino dejar en claro que nadie podría, por lo que requerían los sacrificios redentores como sustitutos del sacrificio del Mesías, el Cristo, que vino en el preciso momento a cumplirla y establecer una nueva ley fundada en el perdón y la misericordia. Es por esta razón que la ley y el pecado están perfectamente relacionados, debido a que es a través de la ley que la humanidad pudo comprender lo que a Job le costó mucho trabajo, que la vida de obediencia a la ley no puede salvar a nadie. La ley definió y condenó la vida de pecado, porque ningún ser humano es capaz de no pecar. Entonces, por más que Job se esmeró en guardar la ley, su vida tenía pecado, pero no lo podía entender. Si hubiera tenido la ley Job, hubiera podido entender, mira. Además existía la figura del sacrificio redentorio en la ley, que Job en ese tiempo
legalmente no conocía porque no había llegado todavía. Siguiente. Vamos a leer ahora este pasaje, por favor, Tom. Romanos 8, del 2 al 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, ahí está clarísimo. Este es el propósito de la ley. Y el propósito del proyecto de salvación. La ley te tenía que llevar al arrepentimiento, pero ¿cómo? A través, finalmente, del cumplimiento que Cristo hizo de la ley y abriendo una nueva ley, creando una nueva ley fundada en el amor y la misericordia. En el perdón, el amor y la misericordia. Óscar. Es indispensable entender que no existe nada en nuestras acciones que impresione a Dios. No es Él quien necesita que construyamos una vida espiritual libre, auténtica, verdadera y profunda. Yo necesito consagrarme, guardar mi vida del pecado con el poder de la gracia de Dios. Yo tengo esa necesidad. Es que a veces parece como que todo lo que hacemos, a Dios no le va a gustar. Es que, no, espérame. Ya todos hemos sido completamente renovados por Cristo. Nuestra vida ya fue un fracaso absoluto en la cruz. Y Él nos ha renovado con Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Dejemos ya de actuar para quedar bien con las personas o con el mundo. Es delante de Dios que transcurre nuestra vida y Él es el juez de cada decisión que tomemos. Tenemos que liberarnos de este punto. Entender que es con Él, con quien vamos a vernos siempre. Es a Él a quien tenemos que rendir cuentas. Es a Él con quien nosotros tenemos que presentarnos. Dios revela en su palabra que nuestra vida está oculta en Cristo. Nuestra vida ahora transcurre dentro de su presencia. Ahora transcurre dentro de su presencia. Cada deseo o pensamiento, cada acción o palabra que lo glorifica está grabada para siempre en Él. Siempre, 100%, cada acción tuya que glorifica el nombre de Dios está grabada en Él. Esa será tu herencia. Ese será tu vestido. Esa será tu habitación el día que estemos frente a Él en la eternidad. Óscar. Tom. Colosenses 3, del 2 al 4. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La gloria que tú estás invirtiendo cuando lo glorificas a Él es la gloria que te va a cubrir a ti cuando se manifieste ante ti Cristo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado? Óscar. Bien. Conclusión. Número 1. Dios ama a todo el mundo y creó la ley para dar a entender a la humanidad que tiene la necesidad de salvarse del estado de pecado en el que vive. Número 2. Recuerda que la función y propósito de la ley es llevarnos continuamente al arrepentimiento, desde la primera vez para salvación eterna hasta cada una de las demás para salvación del buen depósito invertido por la gracia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Y número 3, ten en cuenta que Dios revela en su palabra que nuestra vida está oculta en Cristo. Nuestra vida ahora transcurre dentro de su presencia. Cada deseo o pensamiento, cada acción o palabra que lo glorifica está grabada para siempre en Él. Óscar. Tom. Mateo 5,
48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a dar gracias. Por favor, Tom, si quieres orar.